Hola, muy buenas, bienvenidos a Cineforum Film, hablemos de filming. Hoy tenemos visita, pero antes que siempre se me olvida, siempre es que es de verdad, qué cabeza tengo, siempre se me olvida, así que por favor, ya que estáis aquí, ya que habéis venido a ver el vídeo, dadle a me gusta, que eso nos ayuda. Y dices, oye, qué bien, pues es que el algoritmo, eso se ve que furula, eso hace ¡bim! Y da al algoritmo. Si os gusta el canal, suscribíos. Y si queréis comentar algo, pues oye, comentadlo y todo eso nos ayuda un montón. Así que, dicho esto, la mendicidad de los algoritmos y de la vida moderna, pues empezamos. Y hoy tenemos un documental y tenemos visita. Pero antes de hablar con la visita, voy a hablar con quien me ha dicho, oye, que conozco a alguien que puede venir. Y he dicho, bueno, Laura, ¿a quién nos traes ahora? Que nos trae un montón de gente, Laura. Y todo el mundo es súper, súper interesante. Has Muy buenas, visto, ¿no? Laura. Es que yo conozco gente muy interesante. Sí, señora. Y nada, como habíamos hablado el otro día de que teníamos que hacer un cineforum sobre todas las mujeres directoras y lo que nos ha costado Sí. llegar ahí y todas las cosas que nos han pasado por el camino y demás. Y dije yo, oye, con toda la gente que hemos traído y no hemos traído a Manuel de la Sin Sombrero. Digo, Muy por el bien. amor de Dios, que es el que habla de verdad de ese tipo de problemas que lleva pasando, pero siglos. Y yo creo que él tiene un documental que tendríamos que ver, bueno, yo lo he visto varias veces, pero deberíamos de verlo bastantes veces en la vida y recomendarlo, que lo vean y que se vea en los colegios y que se vea en todas partes, porque La Sin Sombrero es que es imprescindible. Bueno, y Que que rima con el documental este que hemos dicho de La Pionera, de Alice Guy, que un poco exacto. también viene a ser lo mismo, ¿no? De mujeres que están totalmente ocultas en la historia Totalmente. y Y y yo lo no es que estén conocí, ocultas ellas, es que las han ocultado, no, no, lo he dicho yo exacto, que mal. no, No están nos han ocultas ellas que ocultado. dicen, me escondo, no, no, es Bueno, y que, todavía nos siguen ocultando y nos quieren ocultar y lo intentan, pero ya es muy difícil que pase porque afortunadamente, primero, somos ya un grupo que nos ayudamos, hay sororidad, pero también tenemos muchos compañeros como Manuel que denuncian estas cosas y que hace que se hable de nosotras. Y yo a él lo conocí en el año 2017, aunque yo ya conocía su obra porque había tenido el placer de leerla antes de verla, y lo conocí en persona en el 2017, creo que fue, en una mesa que hicimos así de debate en Málaga, en el Museo Thyssen, y que se hablaron de todos estos temas y era curioso porque yo iba a hablar también de mi experiencia con el tema del guión de Violetas y todos los problemas que había tenido y resultaba que él venía a hablar de La Sin Sombrero, entonces era como que casó mucho la conferencia y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño ese momento y nada, yo espero aquí ansiosamente escucharlo, todo lo que nos puede contar de anécdotas y demás y darle las gracias porque haga él con sus compañeras este tipo de trabajos tan necesarios. Manuel, muy buenas. Hola, muchas gracias por invitarme y gracias a No, Laura por esas palabras que se va inventando sobre la marcha. bueno, ya sabes cómo es. Sí. Realmente, si te digo la verdad, ha dicho lo mismo, simplemente cambia el nombre de toda la gente que trae. No, no, es broma. Nada, muchísimas gracias por venir y nada, gracias por traernos un documental tan, tan, tan interesante. Nada, gracias por traerme aquí a compartir el trabajo, que siempre la verdad es es muy de agradecer, ¿no? El poder hablar de tu trabajo, ¿no? Porque finalmente normalmente haces las películas, se ven, pero no tienes tú el feedback, ¿no? De poder hablar directamente con las personas que la han visto, ¿no? Y bueno, y también las impresiones que sacan, ¿no? Claro. ¿Cómo surge este documental? Porque bueno, antes que todo, que esto lo quiero decir bien, este documental está dirigido a tres bandas, iba a decir a tres manos, pero no, a seis manos en principio, que es Tania Bayó, Manuel Jiménez Núñez y Serrana Torres. Ujú. Entonces, para poner en valor, porque ya me han dicho en el grupo, es que, y me decían el orden, digo, me parece que el orden, no sé si es importante o no, pero porque en cada sitio hay un orden diferente, yo creo que lo importante es que habéis hecho un documental al limón súper chulo. ¿Cómo surge este documental? Pues fue, bueno, como todo, curiosamente también como el conocer a Laura fue en el Festival de Málaga. Y todo surge en 2012. En 2012 yo fui jurado de la sección de documental del festival
junto a Tania y a Andrés Duque. Yo no conocía a ninguno de los dos y ahí, pues claro, tuvimos ese momento intenso de ser jurado, de tener que ver 20 películas en 6 días y después pelearte para que tu opinión prevalezca sobre la de tus dos compañeros. Además, el Festival de Málaga tiene una cosa curiosa en el caso de los jurados y es que te obligan a ver las películas en sala. Entonces no las puedes ver en tu casa, no, no, tienes que ir a la sala con tus compañeros y ver la película allí. Entonces eran sesiones maratonianas de 6 películas al día, porque además el jueves teníamos que deliberar, por lo que teníamos que haber visto todas las películas antes de que el resto de las personas, ¿no? Por eso muchos de los pases se hacían, incluso eran pases privados por la mañana que veíamos nosotros tres solos, allí en el cine, ¿no? Perdona, te corto un momentín. Sí. Entonces, ¿y eso no hace que no veas con los mismos ojos la última que la primera y que la última posiblemente ya no te guste porque estés saturado de documental? O sea, me parece una política injusta para las últimas. Sí, esa fue la primera conclusión a la que llegamos los tres. O sea, Que claro que sufrían mucho las últimas películas. Cuando tú llevabas 3 películas seguidas en una butaca de cine, que para 90 minutos está muy bien, para claro. 8 horas no sabes cómo ponerte. Entonces, claro, sufrían mucho las últimas películas, ¿no? Pero bueno, es política del festival y bueno, pues también tiene ese encanto bueno, verlo en pantalla grande, ¿no? Es el pro que parece ser que tiene. La cuestión es que, claro, que imaginaros que de aquí salen grandes amistades o grandes odios, ¿no? Porque, claro, al final desayunas con 2 personas, ves 6 películas al día con 6 personas, almuerzas con 6 personas, cenas con 6 personas, estás con 3 personas, perdón, Sí, todo el día, todo el día, todo el día se y todo el convierte en día. gran hermano. Exactamente. Y todo para llegar a una gran discusión final, ¿no? En la que tú tienes tus preferencias y los otros, cada uno tiene la suya, ¿no? Entonces, bueno, ahí afortunadamente, pues entre Tania, bueno, y con Andrés también, tanto Andrés, Tania y yo, pues nos hicimos amigos, ¿no? Ahí hicimos una amistad y resulta que yo me encontraba en una situación que poco después pasó a ser la de Tania, y es que yo acababa de montar una productora. Yo hasta entonces siempre había trabajado para productoras y había hecho documentales, pero no los había producido, solo los había dirigido, que es una maravilla, por otra parte. Y Tania trabajaba en una productora grande y ella pues estaba trabajando en producción. Eh, Poco tiempo después de esta experiencia en el festival, pues una noche, más me acuerdo porque lo he contado muchas veces ya, porque la sin sombrero la contamos mucho. Entonces una noche me llamó por teléfono y me dijo, oye, que mira, que resulta que, bueno, que he dejado la productora y voy a montar mi propia productora yo también. Y, pues mira, perfecto. Pues genial, me parece genial, ¿no? Por aquellos entonces me parecía genial. Ya llevo 10 años con la productora, no sé yo si es tan genial, ¿no? Pero Seguro bueno, que te parece que en eso lo decimos todos los autónomos. Pero al final no lo cambiamos por nada. claro, la cuestión es que ella me dijo, oye, pues mira, tengo un proyecto que quiero hacer y me gustaría que lo hiciésemos juntos. A ver, hacer un documental, bueno, como yo es que solo hago documentales, ¿no? Pero bueno, hacer un documental como cualquier producción es muy laborioso y te dejan media vida sacando el proyecto adelante. Entonces yo solo me embarco en historias que me apasionan, en las que estoy dispuesto a dejarme la vida en ellas, ¿no? Entonces, claro, cuando ella me lo dijo, digo, bueno, dime de qué va y le digo si sí o si no. Y me dijo, vale, dice, pues que quiero hacer un documental sobre las mujeres de la generación del 27. Y yo me quedé así, ¿no? Pensando, digo, a ver, mujeres del 27. Digo, y empecé a pensar y no me salía ninguna, ¿eh? Porque claro, te llega inmediatamente Lorca, te llama aquí en Andalucía, de Alberti, aquí tenemos hasta el centro del 27, en Málaga, entonces pues es que Emilio Prados, Cernuda, y yo decía, vale, me llegan muchos hombres, pero... Y entonces le dije, ¿había mujeres en la generación del 27? Y me dijo, pues sí. Y claro, yo le dije, ah, pues sí había, eso tenemos que hacerlo, porque esa peli sí que quiero hacerla, ¿no? Porque es cierto que ella, unos años antes, había llegado se había hecho esta pregunta, ¿no? Es decir, eh,
no hay mujeres en la generación del 27. Fíjate que la generación del 27 se ha convertido en una marca que ellos mismos se promocionaban como tal, ¿no? En una de las pocas marcas construidas por los propios integrantes y que realmente funciona, ¿no? Y funcionaba y funciona y sigue funcionando, ¿no? Entonces, claro, teníamos una marca súper poderosa que todos hemos estudiado, porque fíjate que yo no soy un experto en literatura, pero cuando me hablaron de la generación del 27 a mí me llegaron nombres. Claro. A mi Bueno, mente hay dos llegaron nombres. generaciones, ¿no? Que llegan nombres, la del 98 y la del Ujú. 27. Claro, porque todos las hemos estudiado. Está en los planes de estudio desde siempre. Entonces, todos los hemos estudiado. Entonces, como todos los hemos estudiado, pues te llegan esos nombres, ¿no? Entonces, claro, ahí empezó un poco la aventura de hacer juntos esta historia. Ya fuimos a Televisión Española decidió participar, nos puso la condición de hacer un documental interactivo también, el webdoc, porque en aquellos tiempos Televisión Española creía o había decidido que era el futuro del audiovisual, el entrar en la interactividad. Y bueno, pues hicimos también el webdoc La Sin Sombrero. Nosotros no sabíamos lo que era un webdoc, pero lo dijimos que sí, inmediatamente, ¿no? Como, ¿hacéis un webdoc? Sí, sin ningún tipo de problema. Ya averiguamos a ver qué era, después descubrimos que incluso estaba chulo Tengo hacer unos un cuantos webdoc. Laserdisc ahí, así que seguro que... Y ahí un poco empezó esta aventura. Sí es verdad que eso lo contamos mucho y es muy curioso porque, claro, no era el primer documental que hacíamos ninguno de los dos. Y bueno, sí habíamos aprendido ya que con los documentales no se cambia el mundo. O sea, que nosotros pensábamos, o bueno, al principio tú piensas, yo pensaba, voy a hacer un documental, esto va a revolucionar todo y lo va a cambiar todo. Después, ¿qué pasa? Porque el documental tú lo terminas, se emite en televisión, va a festivales, se proyecta en salas, y ya está. Y no pasa nada. Por mucho éxito que tenga, no pasa nada. Pues, y ya pues te metes en otra historia y te apasionas y vuelves a darlo todo y otra vez. ¿Verdad? Y bueno, ya habíamos de alguna manera aprendido que no íbamos a cambiar el mundo. Es curioso porque eso lo verbalizamos, ¿no? Nosotros una vez nos dijimos, bueno, vamos a hacer esto y desgraciadamente lo va a emitir Televisión Española. Conseguimos incluso involucrar al Ministerio de Educación y Ciencia, que eso es muy, muy, muy complicado, que participe el Ministerio de Educación en un documental, porque ellos te dicen que, bueno, que si no tendrían que participar en todos, ¿no? De alguna manera todos los documentales son cultura. Nosotros lo conseguimos gracias al webdoc, porque era innovación. Entonces ya era otra forma. Además, la interactividad ayudaba a que los alumnos y estudiantes sí entrasen en la historia y aprendiesen y se interesasen por el tema, en este caso que eran las mujeres del 27, ¿no? Entonces, claro, pero aún así nosotros pensábamos que, bueno, pues que lo haríamos, que lo echaría Televisión Española, que seríamos muy felices durante 3 semanas y que nos podríamos hacer otra película. Afortunadamente nos equivocamos, porque con las Sin Sombrero han pasado cosas que a día de hoy siguen pasando cosas que nosotros, bueno, la Sin Sombrero nos sobrepasó, pasan muchas cosas, la mayoría muy agradables, pero no dejan de suceder acontecimientos del tipo de que ahora nos encontramos pues, con Instituto La Sin Sombrero, Plaza La Sin Sombrero, Mercado La Sin Sombrero, hasta un restaurante se llama La Sin Sombrero, o sea, La Sin Sombrero se ha convertido, es más, lo que hemos tenido es que pasar a luchar en defender que ellas eran la generación del 27, no la sin sombrero, que eran la generación del 27. La sin sombrero es un término que además se lo pusimos nosotros. El nombre se le ocurrió a Tania. Ellas a sí mismas nunca se llamaron las sin sombrero. Ellas eran pues, poetas, artistas, incluso luchaban de alguna manera por participar o ser parte de esa Sí, generación del imagino que por 27. la anécdota esta que cuentan de que se quitaba el sombrero y la gente les insultaba y tal. Exactamente, que por otra parte estamos convencidos que es mentira, porque Maruja Mayo funcionaba así, o sea, Maruja Mayo aprendió que tenía que exagerar su propia vida para ser, Tenía para que ser oída. Es más, lo más triste es que no solo tenía que exagerar su propia vida, sino que se dio cuenta que tenía que hablar de sus compañeros para que le hiciesen caso, si no, no le hacían caso. Entonces, por eso ella pues sí empezó a hablar mucho de Buñuel, de Lorca, de Alberti, siempre que tenía ocasión
se relacionaba con ellos, se relacionaba en el sentido de que contaba cosas de ellos, porque si no, pasaban de ella. O sea, es que no le daban bola, porque bueno, Maruja Mayo huyó de España y como ella fue profesora durante, y bueno, y tenía su parte republicana y tal, pues tenía mucho miedo de volver y no volvía por miedo, porque ella decía, es que yo soy Maruja Mayo. Entonces yo, en cuanto ponga un pie en España, me detienen. Y para ella fue un trauma cuando finalmente vuelve y no la conoce nadie. Nadie recuerda a Maruja Mayo, nadie sabe quién es Maruja Mayo. Entonces, claro, nos decía el nieto de Maruja, perdona, el nieto no, el sobrino de Maruja, nos decía que lo que a ella más le había molestado, lo que a ella más le había dolido, es que todos sus compañeros que habían sobrevivido escribieron sus memorias y nadie las menciona. Entonces Ya. decía, si mis propios compañeros, mis coetáneos, no me recuerdan, no me incluyen en la historia, ¿cómo podemos esperar que me incluyan los demás, no? Entonces es que la Sin Sombrero es una gran historia, es una gran tragedia, es una Claro. gran tragedia. Y luego bueno, el documental ha tenido dos partes, más. O sea, Sí. ha tenido tres partes. Además, por lo que veo, grabadas, el primer documental es de 2015, ¿puede ser? Ujú. Luego, según Filmin, 2018 y 2020. Sí. Pero no sé si están grabadas todas a la vez o fueron tres secuelas, que por lo tanto, si fueron tres secuelas, la pregunta siguiente es, ¿y para cuándo el remake de Hollywood? A ver, todo todo es producto del éxito. Nosotros, como te decía, pensábamos hacer una peli y se acabó. Pero claro, fue tal el boom, la Sin Sombrero, que Televisión Española nos dijo, si queréis hacer más, ¿no? Entonces, claro, ya sabéis que casi todos los documentales vienen de un documental anterior, o sea, ¿no? Siempre haces un trabajo que después te lleva a otro y te lleva a otro, te lleva a otro. Y es verdad que la Sin Sombrero nos abrió muchas ideas a seguir contando, pero no nos lo planteábamos. ¿Qué pasa? Que cuando sí se da este éxito y vemos la recepción de esa receptividad de Televisión Española, que mola mucho, pues claro, decidimos hacer una segunda parte. Y después decidimos hacer una tercera. Y bueno, y no hemos hecho más porque nos hemos cansado, porque en realidad nosotros cuando terminamos la primera y le planteamos a Televisión Española la Sin Sombrero 2, que es Ocultas e Impecables, la Sin Ujú. Sombrero 2, eh, en realidad desarrollamos 7 partes más. O sea, nosotros desarrollamos la Sin Sombrero 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, con un argumento de cada una de las partes. Y bueno, hicimos la 2. Sí es verdad que es lo que más nos pedía el cuerpo, porque lo que más nos llamó la atención, estas cosas que tú dices, igual que yo dije, había mujeres en la generación del 27. Cuando hicimos la primera parte, lo primero que pensamos es, oye, eh, el exilio tiene una épica, exiliarse es una putada y tal, pero quedarse, quedarse tuvo que ser tela marinera. Y entonces, claro, sí decimos que la siguiente era la historia de las que se habían quedado en España una vez que había acabado la guerra civil, ¿no? Porque vimos lo que suponía, ¿no? Ese cambio de, además ese momento, que claro, se da en un momento clave en el que la mujer empieza a entrar en la esfera pública, en la que empieza a ser reconocida por su trabajo intelectual, artístico y demás, y justo ahí nos llega la guerra, nos llega la dictadura y nos llega la vuelta al ángel del hogar. Nos Sí, lo llega que de llamáis pronto el que, exilio interior también, que es... sí, lo que también he llamado el exilio interior, ¿no? Que todas estas mujeres que, porque claro, para ellos fue duro, está claro, pero, pero ser mujer siempre tiene un plus, siempre tiene un plus de dificultad. En el quedándose y yéndose, que después hicimos el exilio, y irse también tenía de la marinera, y siendo mujer era peor. Siempre siendo mujer es peor, porque Claro. tienes un doble estigma, un doble problema, ¿no? Y luego la labor de Serrana. A ver, Serrana es la socia de Tania. O sea, Tania cuando montó esta productora, Intropía,
no lo hizo sola, lo hizo con una socia, ¿no? Que en este caso es serrana, y entonces, pues bueno, venía en el paquete. Muy bien. Eh, ¿Cómo se afronta un documental así? Te explico. El otro día, ayer mismo, estuve escuchando el programa de este de Sucedió una noche, que es de la Ujú. SER, que la verdad es que está muy chulo, y estaba hablando López Linares, de Asaltar los cielos, ¿no? Sí, lo estoy diciendo bien. Y, y comentaba que él, su forma de hacer un documental es, él graba, digamos, a cascoporro, y luego ya su faena realmente de comerse la cabeza es en pospo. En pospo, en montaje, él ya va diciendo, pues esto va aquí, esto va acá, esto lo quito, esto tal. También es verdad que imagino que estará la otra forma que es, yo lo tengo todo muy planteado desde el principio y en montaje, digamos que viene lo justito. ¿Cuál es tu forma de trabajar? ¿Con cuál te quedas? No sé si hay más formas. Y bueno, yo tengo una mezcla. Yo sí es verdad que, por ejemplo, a nivel testimonial, me gusta grabar entrevistas infinitas. Si hago una entrevista, si puede ser de 4 horas, bien. Si puede ser de 8, mejor. Porque lo que nunca quiero, o sea, prefiero pasar ese mal trago de montaje, de decir, me sobra media hora, a me falta media hora. Entonces, claro, prefiero sacrificar cosas con todo el dolor de mi corazón que verme falto de material y tener que rellenar. O sea, yo no relleno, porque, porque no, porque me parece que hay no sé, por el mero respeto a la historia que estoy contando, ¿no? Si es muy grande, pues quiero contarla de la mejor manera posible, ¿no? Sí es verdad que con la Sin Sombrero es diferente, porque es codirección. Eso es un mundo de luz y de color. Entonces, claro, aquí lo que hacíamos era, hemos hecho cosas muy singulares. Pero bueno, de alguna manera repartíamos. Al final sí, con el tiempo lo que hicimos fue que de alguna manera la parte visual en rodaje era cosa mía. Yo colocaba cámaras relacionadas más con el director de foto y demás, y hablando de encuadres, de contenido visual y demás. Y las entrevistas las hacía Tania. Llegó un momento que yo estaba totalmente desentendido de lo que iba a ser las entrevistas a cada uno de los personajes, ¿no? O cada uno de los intervinientes, ¿no? Que sí tomamos una decisión muy buena, creo, en la primera parte, que fue que siempre hubiese un experto y alguien muy cercano, generalmente un familiar. Porque es verdad que le quita, o sea, acerca, os tienen la cercanía del sobrino, a la vez que que normalmente los expertos son un coñazo. Entonces, pues le quitas peso, ¿no? Le quitas de alguna manera esa seriedad o esa grandilocuencia, ¿no? al experto, ¿no? Entonces, conjugando las dos cosas, funciona mucho mejor. Porque tienes al experto que está diciendo, bueno, es que este hombre está diciendo que Maruja Mayo es la mejor pintora del siglo XX. Y lo está diciendo un experto, no lo está diciendo su sobrino. Y después tiene al sobrino diciendo que su tía lo llamaba todos los días y él incluso seguía estudiando mientras su tía seguía hablando por teléfono, porque la tía hablaba como nadie, ¿no? Entonces, esa fórmula fue muy útil, ¿no? Me parece una buena decisión, porque sí es verdad que tomamos muchas decisiones, el tema de la codirección, tomamos muchas decisiones de cómo iban a ser las cosas, ¿no? En la Sin Sombrero. La Sin Sombrero uno es la clave de todo. La 2 y la 3 es una réplica. Por eso yo puedo hacer 15 Sin Sombrero, porque la fórmula la tengo. O sea, yo las noches sin dormir me las tiré pensando cómo contábamos aquello. Pero una vez que dimos con la fórmula y además vimos que funcionaba, ya es replicar. O sea, para mí la Sin Sombrero 2 y la Sin Sombrero 3 son los documentales más fáciles que he hecho en mi vida, Ujú, porque ya estaba la fórmula. Era simple. Y se nos daba otra peculiaridad, y es que mujeres nos sobran. Que esa era la pregunta que me hacía todo el mundo con la Sin Sombrero 2 es, bueno, lo más difícil habrá sido encontrar otras 8 mujeres que no hubieseis cortado. No, nuestro problema en cada una de las partes siempre es quedarnos solo con 7 u 8. Si hay
decenas y decenas y decenas y decenas de mujeres. Es que es una época muy, muy singular, en la que, como os decía, la mujer salió a la esfera pública. Entonces tenemos de todo. Es que tenemos artistas intelectuales de todo tipo que no conocemos y que no conocéis. Y que yo a la mayoría de las sin sombrero las he conocido haciendo los documentales, Claro. documentándome. Yo a Victorina Durán yo no sabía quién era. Claro, es que hay muchas de ellas que yo no había oído jamás hablar de ellas. Es verdad que yo ahora, ahora que es más fácil, yo digo, joder, ¿cómo nunca se me había ocurrido que había mujeres en la generación del 27? Es que es evidente, tenía que haber mujeres en la generación del 27. ¿Cómo es que...? Pero bueno, de la misma manera, pues ahora es más fácil, ¿no? También es cierto que pasa una cosa, que nuestro mérito no es haber descubierto que había mujeres en la generación del 27. Nuestro mérito es haber conseguido que eso se divulgue y que cale en la sociedad. O sea, hay académicos y académicas, sobre todo académicas, que llevan 50 años gritando, las mujeres del 27, que en el 27 había mujeres. Tenemos a Antonina Rodrigo, que es una historiadora de Granada, que la mujer lleva, pero toda su vida, tiene ahora 80 y tantos años, y lleva toda su vida diciendo, señores, las mujeres, ¿qué pasa con Concha Méndez? ¿Qué pasa con Ernestina Chapucí? ¿Qué pasa con Josefina de la Torre? Y nunca pasaba del ámbito estrictamente académico, pero muy estricto, ¿eh? Porque hay una gran anécdota que nosotros, fijaros, nosotros descubrimos una vez que ya estábamos embarcados en la historia de hacerla sin sombrero. Nosotros descubrimos que hubo una previa, ¿no? Que fue curiosamente en un instituto de Málaga. En un instituto de Málaga, que se llama Instituto Tartesos, pues una profesora que se llama Ana Cid, es profesora de literatura, y como cada año explicó la generación del 27. Porque, como os he dicho, entra en los planes de estudio. Entonces, como cada año, pues a sus alumnos de no sé qué curso eran de algo de BUP, de algo de BUP, entonces había BUP, no sé si segundo de BUP o algo así, Sería pues segundo, si es literatura, sería segundo. segundo de BUP. Pues de segundo de BUP les explicó la generación del 27 y le habló de Lorca, de Buñuel, de Dalí, les habló de cómo se habían influido unos a otros, que era en las distintas disciplinas de cada uno y que eso había hecho que la obra de cada uno de ellos fuese mejor y todas estas cosas. Y cuando terminó la clase, una niña, una de las estudiantes, levantó la mano y dijo, señor, ¿por qué no había mujeres en la generación del 27? ¿Es que no podían las mujeres escribir en aquella época? Y aquí llega el problema, que Ana dijo, profesora de literatura, hostia, no había mujeres en la generación del 27. Ella pensaba que no las había. Y se fue a su casa, empezó a buscar, no, entonces internet era otra cosa. Entonces, pues empezó a buscar, y sí, obviamente, en el momento que buscas, encuentras. Porque ellos mismos, con todo lo de su corazón, porque ahí hubo de la Marina a Josefina de la Torre y a Ernestina de Champurcín, se las incluye en la segunda antología. O sea, Gerardo Diego hizo una nómina de estos son esta es la generación del 27. En la primera no había mujeres. En la segunda ya incluye a Josefina de la Torre y a Ernestina de Champurcín. O sea que están reconocidas por ellos mismos como miembros de la generación del 27, pero esto se obvia y se olvida. Y tanto es así que tú estudias para ser profesor de literatura y te enseñan que en la generación del 27 había estos señores, pero no te cuentan que dentro de ese grupo, dentro de esa influencia, estaban ellas también. Y además es una influencia directísima, que tú coges, por ejemplo, en el caso, son muchos los casos, pero hay un caso de Alberti Maruja Mayo, que Maruja Mayo tiene una serie de pinturas que son paralelas a un poemario de Alberti, porque fueron juntos, vivieron la experiencia juntos, ella la pintó y él la escribió. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, que académicamente esto también se obvió. Se obvió. Y ahora el grupo de la generación del 27 pues me dice, no, no, pero nosotros ya decíamos que había mujeres, sí, sí, vosotros decíais que había mujeres, pero
nosotros conseguimos, pues, divulgar y eso, y que calase en la sociedad. Que calase y que ahora, pues, todo el mundo diga, "Oh, hombre, claro que había mujeres en la generación del 27". ¿Crees Pero eso que es lo dentro de 3 años, 4 años, que se celebrará el centenario seguro de la generación del 27, crees que se le dará esa importancia a las mujeres o seguiremos ahí con que Albert y Lorca y lo otro será solo de pasada? A ver, yo creo que ya en el caso de la sin sombrero ha calado lo suficiente. Sí es cierto también que si tú mañana, bueno, mañana no, a final de curso, te presentas a la EBAU, la selectividad de toda la vida, y te preguntan por la generación del 27 y tú haces un perfecto en desarrollo de todos ellos y no mencionas a ninguna de las mujeres, tienes un 10 porque sigue sin estar en los planes de estudio oficiales. Oficialmente sigue sin estar. Y Sí, es si, verdad. y si mencionas solo a las mujeres y no mencionas ningún hombre, ¿qué nota Entonces tendrías? te suspenderán por no mencionar a los hombres. Pero a día de hoy siguen sin estar. Es cierto que tímidamente se van incluyendo, como os decía, el ministerio entró en el proyecto y de hecho hay una página web del Ministerio de Cultura, que es leer.es, en la que hay un apéndice que es la sin sombrero, súper completo, en lo que hay unidades pedagógicas que habla de cada una de ellas, hay un juego, hay mil cosas sobre la sin sombrero. Y esto está pensado para que profesores de segundo y cuarto de la ESO lo utilicen en sus clases, pero sigue siendo extracurricular. Ya. Entonces yo creo que al final ese paso se dará. Pero bueno, de alguna manera por esa presión invisible que ha habido, bueno, que ha hecho eso, que ahora, por ejemplo, en Gijón se hizo las calles del centro, cada una fue nombrada con un nombre de una mujer de la generación del 27, ¿no? Pero se han hecho muchas cosas en ese sentido. Ujú. Y bueno, yo creo que ya es complicado, ¿no?, hablar de la generación del 27 sin incluirlas a ellas. Sí es cierto que hay que luchar porque no sean otra cosa, que la generación del 27 no sea una cosa y la sin sombrero otra. Ya. Sino, eso sí, de alguna manera construimos una marca muy potente, ¿verdad? Que Bueno, la pero marca. está bien luchar por eso también porque significa que ya existen. Porque Sí, sí. hace 10 años no existían. No, no, claro, claro. Hace 10 años tú decías, mencionabas a muchas de ellas y Claro. no sabías quién es, lo que te digo, no, nos pasaba a nosotros mismos, ¿no? Decía, bueno, Deli Tejero, ¿quién es? Ujú. Y bueno, es que eso también, por ejemplo, yo no soy muy ducho en música clásica, pero conozco, aunque sea de oídas, a compositores. Y Ujú. digo compositores, yo ahora mismo no conozco a ninguna compositora de música clásica, y seguro que la sabía, segurísimo, Claro. pero no nos ha llegado nunca. Además, yo creo que me acuerdo de una colección que había de 100 números que tenía un tío mío que se llama Musicalia, que estaban todas de Deuso, gramófono y todo eso, no había ni una mujer, ni una. Mm. Eran 100 tiarros con sus composiciones y salían todos los Mozart que habían por ahí y salían, bueno, los más conocidos y los menos conocidos. Pero no había ninguna mujer. Entonces, digamos que eso que habéis conseguido vosotros, ¿no? Con poner en liza a mujeres que estaban totalmente ocultas, como que, como que aún falta muchísimo camino por recorrer y en muchos ámbitos de la vida, en el cine mismo. O, Y prácticamente todo, fíjate que hay un detalle, que en la música pasará lo mismo. Nosotros no hablamos de mujeres que, en las tres pelis de la Sin Sombrero, nosotros no hablamos de mujeres que resulta que pintaban muy bien, pero nadie las reconoció. Todas las mujeres de las que hablamos triunfaron. No es que pintaban muy bien o escribían muy bien. No, 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 triunfaron. Y fueron reconocidas como artistas de primer nivel. Lo que pasa es que después se olvidó. totalmente. Mm. Mm, aparcamos un momentín la sin sombrero, vamos con tus trabajos. Voy a ir nombrándolos sin orden cronológico, ¿vale? Vale. Conforme me han ido saliendo. Bueno, el primero es el proyecto Mágico, que es sobre un futbolista y un futbolista totalmente diferente. Mágico González, un futbolista salvadoreño que jugó en el Cádiz, que jugó en Valladolid
y que llegó a jugar, bueno, jugó también en su país y que estuvo a punto de fichar por el Paris Saint-Germain, pero él dice que eso era muy profesional para él, que es lo que le gustaba en la fiesta y la juerga y la noche y que en Cádiz, como en Cádiz, no se está en ninguna parte. Y es un tipo que podía haber sido el mejor jugador del mundo sin problemas, muchísimo mejor posiblemente que los Messi, Cristiano y todo eso que conocemos ahora, pero que le gustaba la fiesta y que lo que quería era estar con sus amigos y tal. Y tú propones ahí un documental, un corto, que está en Filming, Proyecto Mágico, que se está hablando todo el rato en off y tú estás enseñando, digamos, diferentes planos con la cámara de un bar, que es como si estuviéramos hablando en un bar, los aficionados y recordando a Mágico González, que es totalmente, claro, no tiene nada que ver con la Sin Sombrero, que es mucho más canónico. Entonces, ¿cómo ese documental, cómo se te ocurre esa idea de, no, vamos a hacerlo así, de una forma tan curiosa formalmente me parece muy, muy curioso? Y yo es que siempre digo lo mismo cuando me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Yo digo, hago documentales. Y me dicen, ¿de qué? Digo, de todos menos de animales, ¿no? Entonces, pues el de mágico es uno de ellos. Y bueno, esto viene de Cádiz. Es que, a ver, en Cádiz hay un festival que si no habéis ido tenéis que ir, que es Alcances, un festival de cine documental maravilloso, maravilloso. También ayuda que es Cádiz, y Cádiz es un lugar único en el universo interestelar. Entonces, claro, allí yo voy todos los años, tenga película o no tenga película, yo a Cádiz no falto. Y bueno, allí Mágico González forma parte del imaginario colectivo, porque es como, de hecho pasa una cosa que me encanta y que nosotros de alguna manera también incluimos en la peli, es que la mayoría de las historias que te cuentan de Mágico González son mentiras. Ya, Son porque ya exageraciones. es un mito, ya es un... Claro, claro, claro. claro. Fíjate que hay un detalle que allí te cuentan jugadas, ¿no? Y dices, no, es que hizo esto y fue por la banda, hizo no sé qué, hizo no sé cuánto y al final metió un gol, no sé qué. Ahora está la era de YouTube. Si tú buscas esa jugada, no acabó en gol, no fue exactamente así, tal, pero da igual porque se recuerda así, ¿no? Y de alguna manera yo me planteé hacer un documental sobre Mágico, que inauguró el Festival de Cádiz del año siguiente. Y claro, yo me pregunté, vale, ¿y Mágico dónde vive ahora? ¿Dónde está Mágico ahora mismo? Porque Mágico es una leyenda, y es una leyenda que ¿dónde habita? En los bares de Cádiz. Entonces, por eso es llevármelo a historias de bar. También hay una cosa que a mí me gusta mucho y es el hecho de que por eso hay gente que odia el corto sobre todas las cosas. Porque claro, tú eres fan de Mágico y ves que hay un documental de Mágico y vas a verlo porque quieres ver a Mágico y quieres Y no verlo se ve jugar. más, claro. Y claro, no se Pero, ve ni una pelota. pero no es que no es un documental, yo no lo veo un documental sobre Mágico González, sino sobre el pozo que ha dejado Mágico González Exactamente. en los aficionados. Claro, es la leyenda, es Claro. el mito, ¿no? El haberse convertido en un mito del pueblo gaditano. Si hiciésemos caso a lo que nos cuentan ahí, pues medio Cádiz es hijo de Mágico, Mm. todo Cádiz entero ha salido de juerga con Mágico, y bueno, pues es un personaje que es verdad que encajó perfectamente en la ciudad. Mágico es Sí, ¿cómo te diré? En Valladolid, una ciudad fría con poca No, noche en aquella época, no no, encaja funcionó. perfectamente, además por las dos partes. Por un lado, Cádiz es una ciudad de disfrutar, de jugar, donde se perdonan todos los vicios y donde la noche tiene más importancia que el día y demás. Y Mágico es un personaje así, que no quiere entrenar, como dicen allí, vamos, él no entrenaba y tal. Cuando había que hacer una jugada, la hacía, pero cuando no, ¿para qué? O sea, ¿para qué te vas tú a esforzar? ¿No? Entonces, claro, eso el aficionado gaditano lo reconoce y lo admira. En otros sitios lo hubiesen, como que un tío que no viene a entrenar, un tío que se cambian los horarios de los entrenamientos porque no se podía entrenar por la mañana, porque por la mañana no tal. Entonces, que transforma todo, ¿no? En torno a su figura, ¿no? Y después tú lo ves y es el antiatleta, es que es un Sí, sí. escuchillizado. Bueno, en aquella época es verdad que los futbolistas eran muy diferentes a lo que vemos Y ahora. claro, claro. Eran Entonces, bueno, pues casi, tenían casi, y perdonadme para los que hay aquí, eran casi como funcionarios, ¿no? Tú ves al Tato Abadía
que es un señor, era un señor con 28 años que ya estaba totalmente calvo, con un bigote así y con una pinta que decías, no, este hombre está trabajando en la oficina de ahí del INEM, ahí en los senadores. Y no, era un futbolista que ahora tiene, por cierto, una tienda de quesos en Logroño. Así que También es fenomenal. importante que el control antidoping no estaba todavía eh, Totalmente. Bueno, en el fútbol profesional. si podéis leer historias de Mágico González, bueno, hay divertidísimas desde que estuvo a punto de fichar por el Barça, se fue a una gira y en la gira que coincidió con Maradona, imaginaros los dos en Barcelona, y estaban en Estados Unidos. Maradona sabía que Mágico González se reunía con señoritas en su habitación y cogió y pulsó la alarma antiincendios para que lo pillaran. Y aquel cogió y no salió de la habitación, dijo, pues, los incendios, estoy aquí. Y entonces ya ahí ya no fichó por el Barcelona. Se fue que le querían fichar en Italia, creo que en la Atalanta. Y el tipo vio que eso no le gustaba y cogió y empezó a hacer unos toques así como mal hechos y dijeron, no, este no lo fichamos y yo me vuelvo a Cádiz y hasta el punto que hace poco le hicieron un homenaje en Cádiz y querían hacerlo pues grabando y todo esto y yo no sé si al final sí se presentó o no, pero creo que la grabación no se presentó y no sé si el homenaje tampoco, un homenaje, o sea, él estaba en Cádiz, vino del Salvador a Cádiz a que le hicieran homenaje y es que ni se presenta el homenaje, o sea, Mágico González. Y el personaje es así, y sigue siendo así. O Sí, sea sí, que sí, sí, hay mucho. El primer homenaje que se le hizo no vino. O sí, sea, sí. lo malo es que él tiene ese carácter de que si consigues hablar con él, te dice que sí a todo. Entonces, por ejemplo, en el primer homenaje que se lo organizó en Cádiz, le pagaron el viaje, el hotel, todo preparado. Sí, 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 sí. Después ni cogió el Nada. vuelo ni nada. Sí, Entonces, claro, sí. pues se quedó todo ahí, pues esperando. Y a él le da igual. Sí, sí, No totalmente. es mágico. Allí le llaman el mago. Es muy Sí. curioso, eso sí. Bueno, fue una revolución. Cuando yo empecé a hacer el documental, inmediatamente se puso en contacto conmigo la prensa salvadoreña, porque allí mágico es Dios. Mágico allí es. Entonces empezaron a llamarme. Yo entré en un programa, de pronto me llamaron, oye, que vas a entrar en directo aquí en un programa en la radio. Estupendo, digo, vale. Y de pronto cuando entro, me encuentro que era una especie de estudio estadio, una cosa de esto, era un programa de fútbol. Y yo pensé que yo iba a hablar de cine y allí no, allí me preguntaban de cosas sobre mágico. Y lo más surrealista fue un día que me llamaron y me dijeron, hola Manuel, te llamamos de Wiri Wiri en la onda. Digo, ah, muy bien. Mira, te llamamos porque hoy es el cumpleaños del mago. Digo, ah, ¿y qué queréis? Dice, no, es para saber si en Cádiz la gente está saliendo a la calle a celebrarlo. Digo, mira, no. Primero, yo no vivo en Cádiz, pero no que tampoco. O sea que aquí le tienen una admiración, pero no llega a ese nivel, Qué ¿no? barbaridad. Bueno, luego con tu productora, yo la perdono, también nombre curioso para la productora. Bueno, comento rápidamente y así tú, si quieres comentar algo, y así luego ya damos paso. Conversaciones ajenas. Pones una cámara oculta y un micro oculto, creo haber visto, o algo así. Ahora me cuentas, para escuchar las conversaciones que se escuchan en un bar. Ujú. Y eso, y escucharlas bien y ver qué nos dicen. Orgullo rural sobre LGTBI en los pueblos. Este viene de la Diputación de Huelva, creo que, ¿no? Pues algo Ujú, así. sí. Vale. Eh, Casualmente te has puesto una camiseta hoy, solteronas, donde hablas eso de las mujeres solteras, que parece que ya es como otra cosa que ya casi que ni merecen estar en el mundo, que ya tienen su eso de que tienen que vivir solas, con un gato y yo qué sé. Y mujeres de la generación del 14, Ujú. que imagino que eso saldría a partir de las sin sombrero o es antes, no sé. Sí, Y eso lo dijimos justo antes. Y un proyecto que estás ahora metido, o que está ahí, que es Camino de la Memoria, Ujú. sobre el tema del Alzheimer y el Camino de Santiago. Pues nada, un poquito lo que quieras comentar. Bueno, lo de conversaciones ajenas que me has dicho, no es exactamente así. Sí, no, Conversaciones Ajenas fue un experimento y lo que hicimos fue llenar de micros una cafetería, una mesa concreta, una cafetería, pero vamos, los micros se veían, porque es que había micros por todas partes. Y sí es verdad que las cámaras estaban más, no ocultas, pero menos presentes. Y bueno, estuvimos durante 2 meses, los martes creo que era,
Estamos toda la tarde allí y simplemente a quien venía a la cafetería le decíamos, oye, si os sentáis ahí, vamos a grabar todo lo que digáis. Y bueno, la verdad es que resultó interesante. Interesante porque es verdad que los micros son mágicos. Por ejemplo, en Solterona hemos hecho una cosa parecida en el sentido de que hemos grabado una parte con cámaras y una sin cámaras. Y los micros se olvidan, aunque tengas el micro delante, el micro se olvida. Y Claro. entonces, claro, tienes conversaciones que dices, pero tú eres consciente de que te estamos grabando, ¿no? Vamos, por ejemplo, en Solterona hubo una señora que empezó a contarme cosas ilegales a tope. Y esto lo declaran negro y no sé cuánto, y esto, y yo diciendo que te estamos grabando, pero Menos que mal que te no es en estamos directo. grabando, no me cuentes esto aquí. Ah, bueno, y es que el no utilizar una cámara, el simplemente microfonar, es cierto que la gente se olvida enseguida. Porque es verdad que las cámaras imponen de alguna manera, la ves, pero cuando no la tienes ahí delante, De todos estos documentales, ¿cuál le sí. tienes especial cariño? ¿Cuál? Hombre, yo estoy enamorado de Solterona. Es Y verdad que es el mientras, y último. perdona, y esta será la última pregunta para quien quiera ir levantando la mano ya para hablar de la sin sombrero, pues levantando ya la mano. Perdona. Y yo, es verdad que es el último, el que acabamos de terminar, pero yo he disfrutado tantísimo haciendo solteronas que yo hubiese ya estado el resto de mi vida haciendo este documento, porque lo he disfrutado muchísimo. La verdad es que ha sido una experiencia muy guay y es verdad que le tengo especial cariño. El cariño al final le tienes a todos, ¿no? El primero que hice, por ejemplo, la Aldea Perdida, que es el que al final condicionó, el que hace que yo, pues, 20 años después siga haciendo documentales y solo haga documentales. Obviamente le tengo ese cariño del primero, ¿no? Pero de alguna manera a Hombre de Sal, a Conversaciones Ajenas, a Chow Now, a todos le tengo un cariño por lo que os decía, porque me he dejado media vida en cada uno de ellos. O sea, sacar adelante cada uno de ellos me ha costado muchísimo. O sea, yo al final vivo haciendo documentales. Lo que he hecho de alguna manera es que es eso. O sea, mi vida es hacer documentales. Entonces, mis vacaciones a lo mejor son este verano. Hemos estado 3 semanas localizando para el próximo documental y al final eso han sido las vacaciones, reventados, porque estábamos localizando. Pero bueno, de alguna manera he conseguido conjugar que vivir haciendo los documentales, ¿no? Entonces todos tienen una parte importante de mí. Y en un documental, ya última pregunta, en un documental, si tuvieras que hacer un porcentaje, de decir, Mm, porcentaje, tanto por cien a esto, tanto por cien a otro, entre, por ejemplo, guión, historia, que no es lo mismo la historia que tienes que contar, con el guión, con la pospo, o con un personaje potente, mm, porque yo, no sé, me da la sensación que cuando tienes un personaje muy potente, que de repente a veces son, casi nunca los personajes potentes, creo que están guionizados en el sentido de que te los encuentras. Y de no, son repente eso descubrimientos. muchas veces hace que salte por los aires Mm. mucha cosa. No sé si te has encontrado tú en esa tesitura y tú también que le das más importancia ahí a lo que ya tienes escrito o si hay una espontaneidad que de repente dices, ostras, esto puede ir, puede bifurcarse o yo qué sé. A ver, yo no quería hacer documentales. O sea, yo cuando yo quería hacer pelis, yo quería hacer cine, pero yo ni me planteaba hacer documentales. Pensaba hacer ficción. ¿Qué pasa? Que por circunstancias de la vida hago el primero. O sea, me encargan un documental, que es La Aldea Perdida. Entonces, ahí me doy cuenta de que al final yo quería hacer ficción porque quería utilizar la narrativa audiovisual. Y resulta que en el documental lo puedo hacer exactamente igual, con la única diferencia de que mi argamasa tengo la realidad, no tengo dramatizaciones, que bueno, que las puedo utilizar, pero bueno, no tengo actores, tengo la realidad, pero yo puedo hacer un thriller, yo puedo hacer un documental de terror, yo puedo hacer una comedia, yo puedo hacer una road movie, yo puedo hacer lo que quiera, solamente que con ese juego de la realidad. Eso es lo primero que me atrae. Y después lo que me fascina es que no hay guión. Es que lo más importante para hacer un buen documental es tener la cintura suficiente
para dejarte llevar, porque los documentales al final ya he descubierto que son, tengo una idea, ah, qué guay, voy a hacer un documental sobre las mujeres que nunca se han casado, la solterona. Entonces yo tengo 1000 ideas preconcebidas. Esas 1000 ideas preconcebidas me hacen hacerme una idea más o menos de lo que voy a contar y cómo. Y ahora cuando me meto en faena, empiezo a entrevistar gente, a conocer realidades, vas cambiando el foco constantemente. Tú estás diciendo, ah, no, que es que esto no es lo interesante, es que lo interesante es esto. No es que lo interesante es esto. Y entonces al final eso tiene vida propia, que no se construye hasta que estás en montaje. Hasta que estás en montaje no construyes la historia. Entonces, claro, eso a mí me apasiona. Eso es lo que realmente hace que yo me dedique a esto, porque es que me apasiona que, como os diga, haya transformado mi vida en hacer esto. ¿Tú qué haces en la vida? Documentales. Es lo que hago. Y es por eso, porque me parece absolutamente apasionante. Fijaros que yo hice mi primer documental en la aldea perdida. Afortunadamente fue súper bien. Yo creo que el documental de todos los que he hecho, el que mejor ha ido, aparte del fenómeno La Sin Sombrero, que tiene otro cariz. Pero yo la única crítica en el New York Times la tengo con la aldea perdida. Entonces, yo ahí, eso me da, por una parte, descubrir lo que supone hacer un documental y todas estas libertades y posibilidades, y por otro lado, voy a festivales por todo el mundo. Y entonces empiezo a ver cine documental. Estamos hablando de España en 2006. En España en 2006, Informe Semanal era un documental, bueno, una serie de documentales. Porque en España no teníamos cultura de documental, afortunadamente ahora hay mucha cultura, Bueno, yo creo bastante que el cultura primer del cine documental. documental que pega fortísimo en España es el de Michael Moore, que se estrena en salas Sí, sí. y es el que pone en foco, digamos, el documental en el cine. Sí, pero fijaros, al final no deja de ser un reportaje, Sí, que esa sí, es otra cuestión, que sí, no es sí. lo mismo un documental que un reportaje. Pero aquí no teníamos esa cultura. Y por otra parte tenemos la prepotencia de español a primer mundo. Yo empiezo a ir a sitios estrambóticos como Sibiu, yo que sé, Rumanía, Rumanía, ¿no? Sí. Austria, eh, China, empiezo a ir a muchos sitios y ver documentales. Y veo cosas que flipo, porque veo que todo se puede contar en el ámbito documental y que además, lo que os decía, puedes utilizar los elementos del audiovisual. Que un documental no es un señor hablando, contándote historia en un plano medio y tal, sino que no, que puedes hacer, por ejemplo, un documental sobre Mágico González sin que salga Mágico González ni una pelota, ¿no? Ni un campo de fútbol. Entonces, claro, ya eso me atrapa, entonces paso al bando contrario. No quiero hacer ficción, solo quiero hacer documentales y solo hago documentales. Muy bien. Genial. Vamos a Pues, dar paso a los compañeros, ¿vale? Si te claro, parece, y que te comenten lo que quieran del docu. Yo creo que por plano va a hablar Sol, porque veo a Ramón escondido. Así que, hola Ramón, doy paso a Sol y Ramón si quiere hablar, pues que hable. Hola, buenas tardes. Hola, Hola. Manuel. hola, hola, ¿qué tal, Sol? Pues yo gratamente sorprendida por varias cosas, ¿no? Porque yo sí que conocía, vamos a ver, habéis dicho o tú has dicho que el nombre, la nomenclatura esta de la sin sombrero es algo que habéis creado vosotros. ¿Es así? Las sin sombrero sí, Así sombrero sí, pero el yo sin es que sombrerismo no. no, pero yo es que juraría, bueno, no sé, yo he visto documentales en la televisión, pero que se mencionaba las sin sombrero y yo pensaba que era pues algo que ya en la generación del 27 ya se hablaba de esto. Pues no, es otra cosa, ¿no? Es así. Sí, es una confusión, es verdad. El problema que ha tenido es lo que os decía, que está súper chulo haber construido una marca y haber construido y haber hecho las... De hecho, si lo hubiésemos planeado no hubiese funcionado así. Pero por otra parte sí tenemos ese peligro, que de alguna manera la marca se come a la realidad y hay gente que te afirma que no, no, es que ellas se llamaban las sin sombrero y ellas Ya. montaron un grupo y iban... Y no, eso no es verdad. Bueno, Eso no es eso no verdad. importa, no importa porque para el trabajo vuestro es, vamos a ver, no tiene nada que ver, simplemente es una cuestión de nomenclatura, porque el trabajo es magnífico, ¿eh? Para mi punto de vista, a mí me ha dejado muy sorprendida porque, vamos a ver, yo sí que tengo
conocimientos, por ejemplo, de toda la gente que sale en el primer documental, pero en el segundo y en el tercero, nada. Prácticamente, bueno, alguna escritora y tal, pero Carmen Conde y tal, pero lo demás nada. Y no conozco, vamos, no conozco a ninguna. Y me ha quedado, bueno, sorprendida, impresionada, por ejemplo, con la corta biografía de Marga Gil, que me ha Ah, sí, Marga. parecido impresionante el trabajo de ella y su vida en general. Ujú. Lo que sí que, por ejemplo, veo que es muy corto lo que se menciona de cada una de ellas. Eso me imagino que también tú lo tendrás en cuenta porque, hombre, estáis hablando de personas y de muchas mujeres, y claro, no se puede a lo mejor alargar más, pero hablar poco, se habla muy poco de María Zambrano, que tiene una importancia, bueno, una importancia en la filosofía del siglo XX español, y bueno, y veo eh, que habéis tenido que reducir mucho. Pero bueno, de todas maneras te tengo que dar la enhorabuena porque me ha parecido una divulgación y un trabajo impresionante. Y también te quería preguntar de qué manera trabajáis vosotros para contactar con los estudiosos, con los familiares. ¿Eso es sencillo o cómo lo hacéis? A ver, empiezo por el final. Ahora es muy sencillo. El primero fue una pesadilla, Ya, porque ahora, claro, claro, tú imagínate que ahora te llamamos y te decimos, mira Sol, que tu tía María queremos que forme parte de la Sin Sombrero 4. Tú sabes de qué estamos hablando. claro. Antes era, Sol, verás, que somos una productora catalana y otra andaluza, que estamos haciendo un documental sobre las mujeres del 27 y resulta que, y claro, tú no sabes ni quiénes somos nosotros, ni lo que vamos a hacer, ni cómo, ni Claro. nada, ¿no? Entonces, es complicado. También esa parte de contacto con los familiares y con los expertos. Los expertos son más sencillos, ¿no? En el sentido de que, bueno, es ver quién ha divulgado sobre una determinada persona e intentar contactar con ella, que, bueno, no es tan complicado. Los familiares sí era un poquito más complicado. Y eso sí es una labor que ha hecho Tania. Tania Ujú. además le encanta el tema, descubrió la pasión del archivo y entonces a ella le encanta el buscar personajes y el contactar con ellos, ¿no? Después, lo que me decías antes de que es poco lo que hablamos de ella. Eso fue una de las decisiones. Como os dije antes, todas las decisiones las tomamos en el primer documental, ¿no? Y entonces una de las cosas que hicimos era, o una de las cosas que tuvimos que decidir era, a ver, tenemos que contar, queremos contar el mayor número de mujeres posibles, porque queremos que se vea que eran muchas. Tened en cuenta que no pensábamos hacer más, y vamos a hacer un documental, nada más. Entonces, Ujú. tenemos que meter el mayor número de mujeres posibles, también en el mayor número de disciplinas posibles, para que se vea que había pintoras, que había escritoras, que había Claro. escultoras, que había un poco de todo, pero claro, tampoco podemos hacer un flash de un minuto. Entonces, estuvimos de alguna manera calculando a ver qué podía ser lo mínimo que podíamos contar de cada una para que quedase lo suficientemente bien contada, pero que cupiesen el mayor número posible. Y al final, claro, teníamos un condicionante. Aquí no teníamos duración infinita. Esto era un documental para televisión. Televisión Española participaba. Entonces, el documental tenía que durar entre 52 y 60 minutos. Ya. Pero el máximo era 60. De hecho, la Sin Sombrero uno dura 58 y pico. Entonces, claro, la decisión fue, pues, hicimos cálculos y dijimos 8. Y entonces, claro, en esas 8 al final, pues claro, si metes 8 historias en una hora y además hay un hilo conductor, que no es solo una historia, otra historia, otra historia, sino que de alguna manera teníamos que introducir una y otra, que para ahí fue un tesoro encontrar Carmen Conde, las memorias grabadas por la nieta Ah, de Concha Méndez, perdón, de Concha Méndez. de Concha Méndez, eso. Eso fue un tesoro, porque Concha Méndez además es que es muy grande, y la señora con esa forma en la que cuenta las cosas, ¿no? Y estas cintas
nos la cedió la biblioteca, porque esto está en la Fonoteca de México. Y hablamos con la familia y la familia nos la cedió. Y con ella hicimos, de alguna manera, el hilo conductor de la peli, porque estaba muy chulo tener a una de las protagonistas que contara la historia. Pero fijaros lo que os decía antes, eso fue un encuentro. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a narrar la peli. Y de pronto en esa documentación, en esa búsqueda, encontramos que existen estas memorias y que además están grabadas. Están grabadas en cinta por la propia nieta y la guarda la Fonoteca de México. Pues muy bien. Ahora, yo te quería comentar una cosa. Solamente es que, aparte de que me parece muy interesante lo que habéis hecho, esto lo que me parece que lo más importante del documental, o de los tres que habéis hecho, los documentales, es que habéis dado pie a conocer a unas personas que luego cada uno de nosotros podemos interrelacionarnos con ellas o no para saber quiénes son de verdad e interesarnos por personajes. Por ejemplo, a mí, la Lucía Sánchez Saornil me parece un personaje casi de película de ciencia ficción. O sea que me parece muy interesante el sentido de que tú encuentras a gente que no las conocías, pero que puedes, con los pequeños datos que dais, que son pocos, pero son los suficientes para luego indagar sobre ellos, sobre ellas mismas. ¿Sí? Una cosa que también es la primera parte, en la primera película, eh, no es una crítica, es que no sé si es que por las técnicas que usasteis para grabar o para... no me parecía lo suficientemente buena la técnica para el documental. Sobre todo la segunda y la tercera se me parece mejor. Bueno, Nada. lo que sí es verdad que es verdad que no te lo he comentado tanto, y tú lo has dicho. Claro, nosotros lo que queríamos era eso, decir, despertar el interés. Entonces, no nos preocupaba decir, bueno, es verdad que vamos a descubrir aquí a Marga, pero vamos a contar 5 minutos de ella. Claro, Pero sí pensamos que podía dar pie a decir, si alguien lo ve y le parece interesante, profundizar, ¿no? Profundizar en cada una de ellas, ¿no? Muy bien. Muy bien. gracias. Gracias. A Gracias, vosotros. Ramón y Sol. Vamos ahora con Pilar. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Pilar. Voy a ser muy breve porque parte de lo que yo quería comentar lo ha comentado Sol al principio y era la dificultad, bueno, al final de su intervención, la dificultad de documentarse en estas mujeres que parece que estaban perdidas y que sí que las mujeres hemos sido invisibles mucho tiempo. Y el título de La sin sombrero, yo también lo había oído, igual que ha dicho ella, porque yo había visto este documental hace ya varios años, y yo tenía idea de que Las sin sombrero era algo que se habían llamado ellas mismas. Entonces me ha llamado la atención eso, pero que plasma muy bien la invisibilidad que padecieron o que siguen padeciendo. Y me ha llamado mucho la atención eso que has dicho de que, hablando de Maruja Mayo, que descubrió que para hacerse más visible no había nada como hablar de sus compañeros. Que sí que a lo largo de la historia muchas mujeres para hacerse visibles han estado detrás de algún hombre o de los hombres en general. Y algo más quería comentarte. Bueno, sí, sobre lo que has dicho de rodar documentales, que te gustaba más la realidad que la ficción casi. Yo sí, me encantan los documentales y me encanta la realidad y cómo la has plasmado ahí, sobre todo también, pero quizás tiene que ser mucho más difícil porque ahí tienes un corsé y es el corsé de la realidad, el corsé de la documentación. En una película me imagino que si estás rodando una película y hay algo que hay que cambiar, se puede cambiar sobre la marcha, pero si es un documental, hay que ceñirse a algo. No sé, sobre eso me gustaría que me comentases un poquito y ya está. Y gracias y enhorabuena por los documentales. Me faltan ver los dos últimos porque no he tenido tiempo para verlos aún, pero que me encanta. Corre ahora que tienes la manada tranquila. No, gracias a ti. Sí, a ver, es cierto que la realidad te
te condiciona. Además, es una cosa que nos tomamos muy en serio, ¿no? De hecho, la Sin Sombrero, una de las primeras cosas que incorporamos fue documentación. O sea, nosotros, claro, ninguno de nosotros era historiador ni experto en literatura. Entonces, claro, queríamos, porque es una cosa que nos preocupaba y a mí personalmente también me preocupa mucho, y es el rigor. O sea, yo no quiero hacer un documental y ahora contar que pasa una cosa y que resulta que no sea cierta. Entonces, bueno, éramos muy serios, somos muy serios con el rigor histórico de todo lo que se cuenta. Y es verdad que es una cortapisa, pero por otra parte, para mí es parte del encanto, ¿no? Es como de, bueno, no tengo esa libertad absoluta, ¿no? Fíjate que Alfred Hitchcock decía que hay una anécdota suya de que fue a empezar un rodaje, el primer día de rodaje, y se acercó un periodista y le dijo, bueno, ahora empieza la película, ¿no? ¿Está usted nervioso? Y dice, no, no, la película ya está hecha, ahora solo hay que rodarla. Porque claro, la ficción la planificas. Entonces, ahora un poco menos, porque, pero antes que el cine era todo hecho con una sola cámara y demás, claro, tú llegabas al rodaje, a un rodaje de ficción con todo planificado y con todo ya decidido de cómo, de todo lo que va a suceder, ¿no? Y cómo lo vas a rodar, ¿no? En el caso del documental, lo que os digo es que yo tomo ideas, o sea, sí tienes que tomar decisiones previas de cómo vas a rodar determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, en La Sin Sombrero, esa idea de esos planos tan abiertos, de las entrevistas que se ve el cuerpo entero, que son como unas fotografías, bueno, pues eso sí son decisiones que tienes que tomar antes, ¿no? Pero es, lo como decía, la construcción final del documental, el guión real del documental se hace en sala de montaje. En sala de montaje decides cómo empieza, decides cómo acaba y decides cómo evoluciona. Tiene que ser un trabajo diferente y me imagino que te gustan los retos, por eso te gusta más un documental. Me Y imagino. no sé, ya digo que me atrapó, ¿eh? Es una cosa que, igual también por lo inesperado, ¿no? Yo no pensaba que pudiese, no sé, disfrutar de esa manera, ¿no? Y al final, pues nada, pues aquí sigo condenado a hacer documentales para siempre. Pues nada, sigue, sigue. Que los disfrutes. Gracias. A Gracias, ti. Pilar. Bueno, toda marca tiene un logo y yo creo que el logo de este documental es ese sombrero que aparece siempre en todas las entrevistas, que está Mm. ahí siempre en una esquinita, que luego lo cambias según el documental y que es un poquito como la marca, como la marca de agua, ¿no? Casi. Y ve otra de las decisiones. O sea, decidimos que en cada entrevista pues iba a estar este sombrero colocado ahí donde bien podíamos, ¿no? Hacíamos el encuadre y después a ver dónde ponemos el sombrero. Y íbamos por allí buscando dónde ubicarlo. Muy bien. Vamos con Auro. Hola de nuevo a todos Hola, y a Manuel, mi felicitación por gracias. este aporte tan importante que, bueno, nos has despertado interés, vamos, en concreto yo eh, no conocía casi ninguna, sí me sonaban eh, las, las integrantes de la generación del 27 y bueno, también he visto los siguientes, el 2 y el 3 documentales. Y bueno, a medida que avanzaba, más me interesaba, ¿no? Porque te hace reflexionar, aparte bueno, de lo documentado que está, eh, lo que significaba la mujer hasta hace bien poquito. Pero hace bien poquito como que hablo de los años 70 en el mundo laboral y a muchos niveles, ¿no? de dependencia del varón, con lo cual, bueno, se justifican algunos movimientos que hay ahora sin ser exacerbados, ¿no? En cuanto a interés, pues ya digo que ha ido creciendo, ¿no? Y bueno, para empezar por el uno. No sé por qué habéis elegido a Maruja Mayo con esa imagen, bueno, un tanto tan pintada, ¿no? Tan haciendo los comentarios. ¿Hay algún porqué o era una introducción que habéis visto adecuada ¿Te como refieres al para... principio del documental? Sí, el principio del documental, sí, antes de
Ujú. Creo que antes de Sí, nada sí. empezaba hablando ella, tan pintada, tan exagerada. Sí, pero Ya era su imagen. sí, pero básicamente por lo que contaba. Es que, claro, ella de pronto ahí cuenta la historia de que las apedrearon, la historia que da nombre al documental. Fue por eso, porque, claro, ella ahí cuenta la Ya, anécdota de que las apedrearon en sí, la Puerta del Sol es y verdad demás. que le Y llaman por eso, maricas o así, maricones. también sí, maricones, pues sí. Bueno, pues me han llamado la atención muchas, pero por ejemplo, Elena Fortún. Mm. Elena Fortún es que, bueno, la hemos visto a través de, bueno, mi madre decía que leía los cuentos de Celia De Celia. y, y, bueno, mi madre vivió la guerra en Madrid y entonces, bueno, también muchas imágenes me han llevado a ese mundo oculto Ujú. de tristeza y, bueno, aunque no lo he vivido, por supuesto, pero muchos silencios te hacen evidenciar todo lo que hubo en Madrid, ¿no? En Madrid y en tantos sitios, pero bueno, de modo especial en la capital. Eh, Digo que Elena Fortún, que después es que además eso, lo que decían antes, que nos hace pues avanzar en cada una de las figuras, ¿no? Y bueno, he leído un poquito más sobre ella y una vida pues muy interesante, muy diversa, muy De apasionante, verdad. muy dura, pues sí, porque tiene muchas facetas y bueno, pero ha sido quizá la que más me ha interesado, bueno, por eso, por Celia, porque después hubo una serie en televisión, Mm. eh, mi- mis hijas, mis sobrinas se sabían los diálogos de memoria, pero con todo esto, ¿qué quiero decir? La interrelación que dicen con el nivel de educación que había, pues por ejemplo, en los colegios Montessori, en los cuales el centro es la niña, es Celia, no es la familia. eh, o sea que a nivel pedagógico, pues hasta es muy interesante. Y ya por avanzar, por darle al play y correr mucho, pues si no interrumpiros más, el final del tercer documental me pareció de sacarse el sombrero, y nunca mejor dicho, ¿no? Eh, con las niñas presentándose eh, como cada una de las artistas, ¿no? De las escritoras, de las pintoras. Y bueno, creo que efectivamente debería de ser eh, una de los documentales que los niños tendrían que ver hoy en día y que vieran que realmente la mujer desde los años 80 considero que ha dado un impulso fuerte y ha tenido que luchar mucho por estar donde está. Y bueno, agradeceros el aporte que habéis hecho con vuestros documentales y vuestros documentos y vuestro buen saber hacer. Gracias. Y con esto, nada, a vosotros. Os quería contar, hablando de ese final, fijaros que, mira, los condicionantes de la realidad. Eh, Cuando hicimos la Sin Sombrero 1 y la Sin Sombrero 2 empiezan igual. Lo habéis visto, empiezan en una clase, en un instituto y se están Mm, contando, solamente se cambia un poco el tema, pero de hecho el profesor es el mismo, que es Jairo, que es nuestro asesor histórico y todo. Cuando fuimos a hacer el tercero, estábamos hablando Tania y yo y me decía ella: "Uf, tío, otra vez vamos a empezar con el instituto, no sé, ¿por qué no empezamos con otra cosa? No sé". Y entonces yo caí y le dije: hostia, Tania, el colegio. Porque es que lo que pasa en la Sin Sombrero 3 es real. Es una de esas cosas que os decía que nos pasan, que nosotros no nos sorprenden. Y es que cuando hicimos la Sin Sombrero 1, poco después, yo escribía el blog en televisión española sobre la Sin Sombrero. Teníamos un blog y íbamos contando cosas sobre la Sin Sombrero. Y ese lo escribía yo. Entonces, bueno, yo estaba un poco mirando a ver las cosas que publicaba y de pronto me llegó que un colegio de Málaga había hecho una actividad con niños de primaria sobre la Sin Sombrero y le habían dado un premio de la Junta de Andalucía de Educación. Y yo dije,
porque es verdad que nosotros hemos hecho un gran recorrido, de hecho seguimos haciendo por institutos y proyectamos las pelis y hablamos con los chavales, funciona muy bien, es verdad que curiosamente Mm. funciona muy bien. Y, pero claro, institutos, no colegios de primaria. Y entonces me pregunté cómo habrá funcionado esto. Como curiosamente el colegio estaba aquí en Málaga, pues les llamé por teléfono y les dije, hola, mira, que soy Manuel, tal. Y fliparon un poco, ¿no? Porque además la mujer que me cogió era la profesora que había hecho la actividad. Y entonces me contó que, bueno, que habían hecho eso, una unidad, ella había visto la sin sombrero, le había encantado, y entonces con otro compañero habían decidido hacer una unidad didáctica con sus alumnos que como os digo son muy pequeñitos, son los alumnos, bueno, prácticamente, porque este es otro curso, son de la edad de los que se ven en la Sin Sombrero 3. Entonces, claro, ellos lo que hicieron fue, ellas, claro, son profesores y ella lo que había hecho es convertir a cada uno de los alumnos en un personaje. Entonces, cada una de las niñas, pues una era Maruja Mayo, otra era Ernestina Chapucín, otra era María Zambrano y tal, y cada uno de los alumnos, uno era Dalí, otro era Lorca, otro era Buñuel y demás, ¿no? Y entonces les había hecho convertirse en ese personaje para aprenderse su vida y después, el día concreto fue el 25 de noviembre, hicieron una actividad en la que era la clave de todo, y es que ellos tenían que ir a clase disfrazados de sus personajes. Entonces eso, según nos dijo la profesora, siempre funciona. Cuando tú le dices a un niño de primaria que tiene que disfrazarse de algo, flipa. Y tú dices, sí, sí, entonces yo soy... Y entonces hicieron esta actividad, ¿no? Entonces ellos lo que hacían era, ese día iban a clase, cada uno caracterizado con su personaje, y el resto de compañeros eran periodistas de los años 20. Y entonces había una rueda de prensa. Entonces hacían la rueda de prensa y ellos contestaban cada uno, pues yo he escrito no sé qué y yo acabo de pintar no sé cuánto, ¿no? Entonces esta actividad me parecía alucinante, ¿no? Entonces incluso fui al cole y hablé con ellos y demás. Entonces digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Entonces volví a llamar al colegio porque ya tenemos una relación y le digo a la profesora, oye, nos gustaría empezar y acabar la Sin Sombrero 3 con esta actividad. Claro, el problema es que la actividad fue hace 3 años o 4, entonces, claro, esos niños, dice, no, esos niños ya están en la universidad. Dice, pero lo que sí podemos hacer es replicarla con los de ahora. Y así se hizo. Y entonces esa actividad es real, ¿no? Entonces es lo que hablábamos antes de los condicionantes de la realidad. Por una parte estábamos condicionados con la realidad, pero por otra parte la realidad nos regaló esto. Esto no se nos ocurrió a nosotros. Esto se le ocurrió a una profesora de un colegio de primaria y nosotros lo que hicimos es llevarlo a la peli. Qué bueno. Muy bien. Auro, muchas gracias. A vosotros. Vamos con Caro. Hola, Hola. aquí te has cambiado, Manuel. Encantado malagueño de pro. Que, pues a mí me ha gustado la parte de tu intervención, bueno, todas las explicaciones y demás, pero tu amor al, ay, mira, al documental. O sea, es como te podríamos poner en una clase de orientación profesional para los niños y explicar, esto es una vocación, ¿sabes? Cómo lo vive, porque describir cómo, o sea, es que lo vive tanto como hasta describir cómo ha ido cada paso, cómo lo descubre, como, o sea, muy, muy interesante para saber lo que es amar realmente algo y cómo defiende el documental. No sé si es que tienes tú la sensación de que está denostado y es como una necesidad de reivindicarlo. No sé si es el caso. Y luego, con respecto al tema, yo verdad que lo de me ha pasado como el resto, que yo pensaba que eran las sin sombrero y ya está. Pero a mí lo que o sea, yo lo escuchaba el término y digo, bueno, pues yo qué sé, pues eran mujeres, no tendrían tanta calidad, o sea, estarían allí, pero te lo di por hecho que no tenían tanta calidad, porque he visto el vídeo
Se ha congelado. Uy, se ha congelado. Qué susto. Me he quedado así porque creía que era yo. Y también es un problema que se congele, Caro, pero bueno, ahora cuando recupere, cuando se descongele, volvemos a ella, ¿vale? La saltamos, vamos con Rosa, luego recuperamos a Caro. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, aunque sea repetitivo, pero muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí y por todo lo que nos has contado y cómo lo has contado. Y yo viendo cómo disfrutas explicándolo y no sé, la pasión que le pones, pues la verdad es que es muy entusiasmante. No sé. Así que te felicito porque puedas disfrutar tanto de bueno, de tu trabajo, ¿no? Que bueno, es una suerte, seguro que te lo ocurras, pero es una suerte. Luego, bueno, no sé cómo está. Ay, Caro ya está. Sí, bueno, acaba tú y ahora volvemos con Caro. Vale, muy Ahora bien. volvemos contigo, Caro. Bueno, yo me he quedado, a ver, yo he estudiado pues como todo el mundo y entonces me he quedado tan impresionada cuando he visto el documental, porque algunos nombres sí me sonaban, pero yo cuando ves las fotos de la generación del 27, esas fotos de grupo y tal, aquello quedas como por hecho, bueno, estas eran las novias, pues eran unas amigas y tal. Y claro, me he quedado tan sorprendidísima, ¿vale? Es como que me ha abierto una puerta, como decía aquí un compañero, que bueno, entiendo que es como un pequeño, no se dice, un tastet, o sea, como un poco de una tapa de cada una, ¿no? De esas personas, pero que te da la oportunidad de abrir la puerta y saber mucho más, ¿no? Yo, por ejemplo, me ha impresionado las historias, muchas, por ejemplo, las de la tercera, porque yo me he visto los tres, porque ya cuando vi el primero y tal hace unos días dije, bueno, esto es una mina, ¿no? Y entonces me vi el dos y me vi el tres. Y las vivencias, las del exilio, las que se quedaron, la manera que está contada, las dificultades, las circunstancias. Bueno, yo, por ejemplo, bueno, es que todas, pero unas más que otras, pero si todos explicáramos no acabaríamos nunca. Pero a mí, por ejemplo, me ha impresionado muchísimo la historia de Margarita Manso, porque, bueno, es que es casi novelera, o sea, como explica la hija que era todo, bueno, esa mujer como que tuvo una doble vida, pero sucesiva, ¿no? Primero una y después la otra. O Margarita Gil, ¿no? Como habéis comentado, que bueno, la historia es como más complicada incluso. Bueno, que nada, que muchas gracias, que para mí soy un descubrimiento y he aumentado mis conocimientos, que es una cosa que siempre me motiva mucho. Luego quería comentar algunas cosas puntuales. Primera, por ejemplo, me ha llamado la atención, por varias vías sale, ¿no? En el exilio, por ejemplo, lo importante que fue la red que tejieron las propias mujeres, esa red de sororidad que nombran algunas de ellas, ¿no? Cómo una ayudaba a la otra, cómo se encontraban cuando una se encontraba desanimada, cómo las demás la sostenían. Eso me ha parecido muy bien, ¿no? Muy, muy chulo. Luego decir, pues es verdad, o sea, que invisibilizadas y que obviadas, ¿no? Eso pasa y yo creo que sigue pasando. A veces no nos damos ni cuenta, pero que una mujer cuando habla no le contestan en una reunión o hacen como que no dijo. O que viene un señor que le explica una cosa que ella sabe, obviamente, que tiene un término inglés muy curioso, ¿no? Pero en el caso de estas mujeres, por ejemplo, se les ha negado algo que yo creo que es, no sé, muy importante, que es como la trascendencia, ¿no? Cuando tú, al final de tu vida, todos tenemos esa ansia de trascendencia. Ellas hicieron una obra, esa obra no se conoce. Y eso me parece, bueno, un expolio indescriptible, ¿no? Y yo misma pienso, pero ¿cómo es posible que no supiera eso, ¿no? Pero es que no fue Franco, a ver, que Franco también ayudó, ¿eh? Pero es que eran sus propios compañeros, es que en el 34 Gerardo Diego, como decía ahora Manuel, es que solo puso a dos. Y cuando veis aquellas fotos, las fotos de las ferias, no sé qué, eran muchas más, ¿no? Pero es que además es que eran los propios compañeros, que eran todos como muy, sí, como muy guays, pero es que encima eran las parejas, porque varias de ellas, una fue, bueno, una que, bueno, la que habla en el, ¿cómo se dice? En el cassette, ¿no? Que es que fue pareja de Buñuel durante 7 años. Le dice, tuvimos una relación 7 años. Pero es que nada, o sea, y no se habla de ella.
que fueron los mismos compañeros, que esto no lo olvidemos. A veces nos parece que, bueno, viene aquí un demonio y es la causa de todo. No, señor. Bueno, ya veo que me emociona. A ver. Y otra cosa que me ha gustado mucho es que al final de la primera parte, cuando el profe recoge los exámenes, o no sé qué era, y se olvida de recoger los de las chicas. Eso es algo muy didáctico porque eso toca la emoción. Entonces, cuando te toca la emoción, nunca en tu vida te olvidas de una cosa así, ¿no? O sea, que esas chicas en su vida se van a olvidar de eso. Y la última cosa es que no entiendo por qué los libros de texto y los currículums no se han modificado. No se me ocurre otra cosa, que es que son ministerios distintos. Pero no se me ocurre otra cosa. Me parece increíble, vamos, increíble que esto todavía no esté en el contenido curricular. Los planes de estudio. Es que los planes de estudio son como mastodontes, que como son, y es súper complicado, es muy complicado. Fíjate, la Sin Sombrero es de 2015 y bueno, pues ya hace casi 10 años y a día de hoy, de hecho, ha habido un cambio. Ahora tenemos la ley CELA y tampoco se han incluido. Siguen siendo extracurriculares, hay pinceladitas. Hay una cosa que yo vi bueno, cuando empezamos, que ejemplificaba perfectamente el tratamiento en los libros de texto de esta realidad. Y es que había un libro creo que era de Santillana, era de una editorial de esta, que era el que en Andalucía se estudiaba cuando se hablaba de la generación del 27. Y el texto venía acompañado con una foto en la que están María Teresa de León, Alberti y Lorca. Y el pie de foto es Lorca y Alberti en un no sé qué. Y dice que son tres, que no hay 500 personas, son tres y la tercera es María Teresa León, que no es una persona desconocida. Pues eso es lo que había en los libros de texto. Creo que en alguna parte se ha corregido, pero bueno, es lo que te decía, en los planes de estudio siguen sin formar parte de ellos. Pero el Ministerio de Cultura dices que le dio mucha importancia y que No, tiene un... educación. Perdón, no, el de educación fue. Sí, fue educación. Pues yo Fue el que hace los planes de había estudio. apuntado el de cultura, digo, pues como son ministerios distintos, no se hablan, pues que no lo puedo entender. No me entra en la cabeza. Es que hace muchos años, ¿no? ¿Qué hiciste? Desde 2015 todavía no han podido cambiar eso. No, y es lo que te decía, en esta página, la de leer.es, es del Ministerio de Educación. Bueno, pues Es ya. suya. O sea, no es Vale. nuestra, es suya. Pero bueno, esto es que lo que nos dijeron que cambiar los planes de estudio es complicadísimo. Y hablamos con las editoriales y claro, las editoriales dicen que si no están en los planes de estudio, ellos no incluyen nada. Que ellos lo que no esté en los planes de estudio no lo incluyen. Entonces, Bueno, pues estoy ahora no gratamente sorprendida, pero sorprendida. Bueno, muchas gracias. nada, sí. Manuel, si vas a venir aquí a enfadar a Rosa, a ver qué pasa, ¿eh? Muchas gracias, Rosa. Vamos con Caro, que se nos ha quedado antes congeladilla a medias. Pues sí, no sé lo que ha pasado. Pues yo Vaya. estoy, la verdad, muy en la línea de Rosa en la parte de indignación, porque bueno, al final me parece como la explicación perfecta. Dice, así se hace la historia. ¿No? Ese tip de escoger solo esto. Y le he mandado, cuando terminé, le mandé un audio a una amiga y digo, tío, es que no lo entiendo. Por lo que decía, porque como, o sea, un señor del siglo, que es a principios de 20, la mujer tiene tan poca importancia que aunque sea buena ni se le nombra, o sea, es que de verdad que yo que no lo entiendo. Porque eso significa un nivel de desprecio, de ninguneo a una escala estratosférica. Eso hace nada más que un siglo. Y bueno, me gusta mucho el principio y el fin. Y el caso de la escultora que se suicida, bueno, era pintora, era, no sé si, que Es decían escultora, Marga. Es ilustradora y escultora. esa, que decían, o sea, que era tan talentosa, o sea, era tan buena, que no podían concebir de que eso lo hiciese una mujer. Y
decían que era un talento masculino. Entonces, Eso claro, se hacía mucho. Eso se hacía ¿qué? mucho. Cuando una mujer destacaba era como es tan buena como un hombre. Es como la virilizaban de alguna manera. Bueno, pues no, me ha sorprendido mucho ese nivel de machismo. Yo creo que es que bueno, que no, aunque tuviese la República, claro, no se pasa de ser súper machista. Ya me ha parecido. Pero claro, una cosa, y extrapolando mucho el tema, pero hablo de deportistas ahora y hablo del fútbol femenino. No tiene mucho que ver en este sentido, pero sí que tiene que ver, que ahora han tenido su éxito de esto. Tú te vas a cualquier foro de cualquier periódico español, ya sea periódico, medio de comunicación, cualquiera, y ponen una noticia de fútbol femenino de las chicas no sé qué, no sé cuántos. No te puedes imaginar la cantidad de insultos, la cantidad de desprecios, la cantidad de esto. Eso no es fútbol, si es que no saben jugar, prefiero ver otra cosa, madre mía. O sea, en plan así que existe y estamos en pleno siglo XXI. O sea, Claro, que pues no digo, hay que irse al siglo XX, lo que pasa es que con claro, algo que ahora pues está de moda, como es el fútbol femenino. pero por lo visto, bueno, lo que me dice, lo que le pregunté yo a mi hermano, dice, no tienen muy buena técnica, pero no tienen la potencia de un hombre. O te hacen un sprint tremendo, dice, pero la calidad, la técnica es muy buena, pues según mi hermano. Y luego en los coles, sí que se hace en el Día de la Mujer Trabajadora, claro, que eso son las efemérides, pues sí que se hace lo típico de las mujeres que no están en la historia, y muchas de las mujeres de la ciencia, las que están promoviendo un poco, pues, que las mujeres también entran en la ingeniería y demás, pero sí lo que tú dices. Manuel, ¿cuántos sprints hizo Mágico González? Él no le hacía Posiblemente falta. ninguno. No lo necesitaba. Él no, o sea, que sí, que realmente dices lo de la potencia. Pues ya meternos en otras cosas y ya tal. Pero es que tú realmente ves partidos y hay partidos donde no ves potencia para nada. Ves técnica Claro, y... pero mi hermano lo decía en el sentido, bueno, no, y él decía en el No, no lo sentido, digo por meterme con tu hermano, ni mucho menos, sino como porque la, es una cosa que se dice mucho también. la fuerza no. Bueno, Y ya está. Bueno, muchas gracias por haber hecho el log. Me ha Nada, gustado. gracias. gracias, Caro. Ellos, vamos a ver, yo, sinceramente, lo que más orgulloso estoy de la Sin Sombrero es y de que haya tenido tanto éxito, es porque se sirve como ejemplo. O sea, si esto pasó con la artista del 27, como pasa en todos los ámbitos de la vida. O sea, esta es una realidad que le pasa a las mujeres en todos los ámbitos. Entonces, claro, al final sirve como ejemplo. Sirve como ejemplo decir, bueno, pues vale, esto les pasó a ella, pero bueno, le ha pasado a la científica, le ha pasado a las historiadoras, le ha pasado a todas, porque resulta que es verdad que el hecho de ser mujer, pues era una minusvalía. Pues bueno, la obra o la creación de una mujer, pues valía menos y no tenía por qué ser recordada. Y al final estamos en un problema estructural que no es fácil de cambiar. De hecho, yo soy optimista compulsivo y yo sé que moriré dentro de muchísimos años y esto es una cosa que no veré resuelta. Igual que no viviré en una sociedad igualitaria. Pues no lo viviré, me encantaría, pero no lo voy a vivir. Siento, Bueno, Chafar, lo mismo lo estás siendo un esperando. poco de 100 años, lo mismo vemos algo de mejoría. Aquí estaremos dentro de 100 años hablando de eso. Yo al menos pienso estar. Gracias, Caro. Gracias. Vamos con Joan. Bueno, acabamos ya con Joan, ya son 9 menos 10, ya es un poquito tarde. Sí que, Joan, acabamos contigo. Bueno, Joan, que luego, Vale. si te quedas un rato, nos contarás cositas que vas a hacer este fin de. Pero bueno, ya hablaremos después. Bueno, no, como se ha hablado casi de todo, también seré muy resumen. En primer lugar, saludar a Manuel y decir, pues bueno, que a mí la película, más que sorprenderme la película, cuando terminó, tuve dos sentimientos. Uno es que soy un analfabeto
la primera, porque de todos los personajes que van saliendo por aquí, todas las mujeres que van saliendo por aquí, pues tengo que decir que no he leído un libro de ninguna. Alguna me sonaba, Zambrano, no sé qué, y no sé por qué me sonaban además, pero me sonaban, pero no he leído un libro. Y en cambio de los hombres que salían, sí. Y este sentimiento fue, bueno, más que un sentimiento, fue una constatación, ¿no? Y luego sí que tuve un sentimiento de rabia, porque yo cada vez que hay un reportaje de este tipo, sobre todo aquí en España, siento rabia de cómo toda una generación, ya no del 27 y posteriores, quedó, pues, yo diría esterilizada, ¿no? Porque decimos que ahora las escuelas, los planes de escuela, etcétera, pero claro, yo cuando hacía primaria, que entonces se llamaba, ni sé cómo se llamaba, y el bachillerato, pues eran los años 50 y 60. Imaginaros, en aquella época, pues no es que se hiciera una referencia, es que quizás desde el 98 salía algo. Pero de todas estas personas, de estas mujeres que salen allí, no sé si nombraban alguna, pero seguro que no. Vale, o sea que tuve estos dos sentimientos, lo cual pues uno realmente es grave. Y luego explicar que yo me equivoqué de película, porque no entiendo aún por qué, debe ser que soy así, que la edad pues te Estás hace... liado, Joan, estás liado. Sí, estoy en una época un poco así de nervios. Sí. Y me puse a ver La Pionera. Es una Bueno, película... pero rima mucho con esta película. Rima muchísimo, y por esto lo digo, rima muchísimo. Yo luego me di cuenta que me había equivocado, porque claro, digo, hombre, esto no liga con lo que habíamos comentado, ¿no? Pero es una película que liga perfectamente. La Pionera habla de Alice Blanchet o Guy Blanchet, y es una cineasta que estuvo en los orígenes del cine, que hizo como 150 películas, que fue la primera persona que sincronizó el sonido con la imagen. Y que utilizó efectos. Utilizó efectos, evidentemente. Y la película, si la habéis visto y si no, es lo mismo. Es decir, hubo un momento determinado, esta señora pues luego se fue a Estados Unidos y desapareció de la historia del cine. Es decir, no había referente alguno en las historias del cine que apareciera esta buena señora, cuando fue una de las fundadoras del cine. En cambio, sí, su marido, que tampoco había hecho gran cosa. No hizo nada prácticamente. Nada. Bueno, es una forma. Bueno, pues es un ejemplo ya no a nivel español, sino a nivel general. Creo que el problema este lo tenemos en general. Lo que sí que ocurre es que aquí en España creo que también en un momento determinado, que fue toda la época del franquismo, etcétera, etcétera, que el túnel y la oscuridad era absoluta. Lo cual seguramente, si hubiese continuado la República, etcétera, se hubiesen recuperado estas mujeres que realmente pues tienen un valor como artistas. Y cuando decimos la 27, también si nos remontamos a la del 98, pues es más de lo más. Porque también en el 98, pues estuvo Emilia Pardo Bazán, lo tengo aquí apuntado, Faustina Sáez, que no sé quién es, Carmen de Burgos, me suena, pero no sé si es porque es Burgos, ¿no? Concha Espina sí que me suena, pero también creo que es por una calle que hay en Madrid. Claro, donde está el Santiago Bernabéu. Clara Campoamor sí que me suena y seguramente me habían leído algo. Carmen Carr también me suena. Y María de Lejárraga, que creo que tuvimos un cineforum aquí con ella. ¿Vale? Que además tenía que firmar en nombre de su marido porque si no, no funcionaba la cosa. O sea que digamos que es una historia que se va repitiendo en ese sentido. Y ya está, es lo que quería comentar. Si lo habéis visto La Pionera, os la recomiendo. Y como ya empalmé para el Cineforum una hora y esta de La Pionera dura 1 hora y media o algo así, pues ya no tenía tiempo de ver las otras películas, que las veré lo más pronto posible. Y por cierto, en Filmin solamente me sale la 3, la 1 y la 3, la 2 no me aparecen. Sí, sí que está también. ¿La 2 también? Sí, ¿sabes cuál es el truco? Cuando Bueno, entres en la 1, pinchas en el nombre de Manuel ya lo Jiménez. he hecho y me sale la 1 y la 3. Ah, ¿y en el de Tania? De Tania no lo he probado. Pruébalo. Pero Bueno, sí, pues eso es lo que quería decir. Felicitarte, Manuel, y sigue por este camino porque además nos ayudarás a
bueno, a ser más personas, ¿no? O como mínimo, ahora yo me he hecho una lista de tal porque algún libro tendré que leer de esta gente, entre otras cosas para Pues sí. no parecer tan patán. Bueno, decirte que vamos a ver, que lo normal es que no hayas leído nada de ninguna de ellas, desgraciadamente. Y sí te animo a que leas cosas porque hay Sí, algunos sí, sí, libros. me lo he puesto como los tengo aquí apuntados. Gracias. Gracias, Joan. Nada, acabamos ya. Venga, rápidamente, Belén. Ya estamos totalmente fuera de tiempo. Muy rápido. Le dijimos que... Nada, simplemente decir que he visto que han hecho un cómic de Las sin sombrero, que lo han convertido en novela gráfica. Y nada, quiero decir que al final estos esfuerzos dan fruto y te felicito, nada más. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Chao. Bueno, y Claudio nos pregunta dónde podemos ver tus otros documentales. Yo sé que el de Mágico González se llama Proyecto Mágico, está en Filmin. Ujú. He visto alguno en YouTube que enlazando con en tu productora, en la página de la productora, Ujú. yo la Pues, perdono.com, creo que es. a ver, a ver, los primeros, desgraciadamente, no pueden verse porque, como ya os dije, yo no era el productor y entonces, bueno, el productor no los hace públicos, ni lo ofrece a las plataformas, entonces es más complicado. Y después el resto, por ejemplo, Solteronas todavía no se ha emitido, lo va a emitir Canal Sur y Castilla-La Mancha Media, las dos autonómicas. Y entonces en el momento que lo hagan, pues imagino que estarán en sus plataformas también. El Canal Sur tiene una cosa que se llama Canal Sur Más o algo así, que estará, ¿no? Y bueno, y después tengo cosas, o sea, hicimos uno sobre igualdad de género en las artes escénicas, que fue un Mm, proyecto de Europa Creativa, y ese tiene su propia web, porque era el un Center proyecto Stage, europeo. ¿no? El Center State, ese tiene su propia web, y entonces ahí está el documental. Y bueno, y las Sin Sombrero están también en RTV Play, por si no queréis verlo en film. Bueno, Pero bueno, Y el de por las ahí andan conversaciones, desperdigados. perdón, y el de las conversaciones, Conversaciones no se puede ver. Ese lo tengo, a ver, lo emitió Canal Sur en su día, pero no ha vuelto a emitirse. Y como por aquellos entonces todavía no estaba esto del Plus, pues no está publicado en ningún sitio, la verdad. una lástima. Muchas gracias. Nada, vosotros. gracias, Claudio. Bueno, pues lo dejamos aquí. Ya lo siento por Teresa, que acaba de entrar y acaba de entrar ya para la despedida, así que lo siento mucho. Te esperamos en la próxima, Teresa. Manuel, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por ser tan generoso, por contarnos tantas cosas y por hacer cine y cine súper, súper interesante. Nada, yo simplemente espero que, bueno, que os hayan gustado las pelis, que para eso las hacemos, y que nada, que tengáis oportunidad de ver Solterona, que veréis que mola muchísimo, que yo estoy enamorado de la peli. Así que, bueno, ya nos seguiremos viendo. Muchas gracias a todos por el interés. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.